Bueno, vamos a ver hoy tres aspectos de la salvación, ¿no? Vamos a empezar leyendo Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 11. Y bueno, Pablo comienza dando gracias por sus amigos filipenses, por quienes eran ellos, y especialmente en el versículo 6 dice que está convencido Pablo, dice que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Tal vez cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pensamos que una sencilla oración de entrega le daría a Cristo todo para ofrecerle. En realidad, estaba lo cierto. Cristo nos está entregando todo y nos está ofreciendo todo por medio de esta oración genuina, ¿no? Estamos hablando de cuando nosotros hacemos una entrega genuina. En ese momento llegamos a ser hijos de Dios, fuimos perdonados, libres, y Cristo vino a morar en mí, Cristo me vino a habitar. Y esto ocurrió en el pasado. En el mismo momento también recibimos algunos derechos y también hemos recibido algunas herencias. Estos derechos son míos, son nuestros, y los podemos reclamar en el presente. Y la herencia obviamente la vamos a recibir en el futuro. Entonces podemos decir que la salvación tiene tres aspectos: un aspecto pasado, un aspecto presente y un aspecto futuro. ¿Sí? Vamos a comenzar un poquito en el aspecto pasado, ¿sí? De la salvación, en este aspecto. Habíamos leído Filipenses capítulo 1, versículo 6, donde Pablo afirma que Dios comienza una obra y también la culmina, ¿sí? La irá perfeccionando hasta que esta obra que ha comenzado en nosotros termine. Entonces el punto de partida, que es en el pasado, es aquel que donde Dios comenzó la buena obra con nosotros. Es muy interesante destacar que la obra que comenzó es buena, ¿sí? Y bueno, Él comenzó esta obra en nosotros. ¿Y qué cosas hizo en esta obra en el pasado? Bueno, primeramente nos libró de la pena del pecado. Ustedes saben, la palabra dice que cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos aquellos que hemos pecado merecemos la muerte, también dice otro texto. Y justamente la salvación hace que nosotros seamos libres de esa pena que nos condenaba a muerte. Ya esa pena no existe sobre nosotros cuando Cristo nos habita. La segunda cosa que hizo en el pasado es limpiarnos por la sangre de Cristo. No solamente estamos libres de esa pena, sino que gracias a la sangre de Cristo, todos esos pecados que hemos cometido que nos hacían culpables, fueron limpiados, digamos, de nuestro expediente espiritual, y esos pecados ya no existen para Dios, porque la sangre de Cristo es la que nos ha limpiado. ¿Sí? El segundo aspecto de la salvación es el proceso presente, ¿no? Y esto se da, obviamente, valga la redundancia, en un proceso de tiempo, en un determinado tiempo que lleva sus formas, que lleva su proceso. Bueno, no me sale otra palabra. Dice la segunda parte que dice que Él la perfeccionará. Él está haciendo esta palabra que aparece en griego para perfeccionará, es un presente continuo. Es la idea de que Él nos está perfeccionando día a día. ¿Y en qué consiste este perfeccionamiento? Bueno, uno, en que nos hace libres del poder del pecado. Ojo, el pecado siempre va a estar alrededor nuestro y siempre va a estar en nuestros miembros, como lo hemos estudiado la semana pasada con respecto a la vieja naturaleza. Recuerdan que habíamos dicho que la vieja naturaleza no la podemos matar, siempre va a convivir con nosotros. Entonces esa vieja naturaleza siempre va a estar llena de pecado. Y tenemos una nueva naturaleza que se trata de vivir en Cristo. Ahora, esa vieja naturaleza que vive en nosotros aún nos sigue influenciando en algunos momentos, y lo que no hace al Hijo de Dios, si el Hijo de Dios no la deja, es dominarnos.
Entonces, este aspecto de la salvación que estamos hablando ahora es casualmente que nos hace libres del poder del pecado sobre nosotros. O sea, el pecado no tiene poder sobre nosotros al menos que nosotros lo dejemos actuar. Cuando nosotros a veces decimos, ay, por culpa, siempre echamos la culpa al diablo, el diablo metió la cola, entonces yo hice tal cosa. Bueno, sí, Satanás siempre va a estar intentando seducirnos para que nosotros pequemos, pero el poder o el permiso se lo otorgamos nosotros. Y ese poder que tiene la nueva naturaleza tiene el poder de decirle que no a las cosas que nos hacen mal. No estamos indefensos como cuando no teníamos a Cristo. Podemos decidir decir que no. Por eso siempre es muy importante cuando nosotros decimos que qué bueno que es estar tomados bien tomados de Cristo para que su poder sea manifiesto en nosotros y para que nosotros no nos dejemos seducir por las cosas que nos hacen mal. Entonces, bueno, en este proceso presente de la salvación dijimos que Cristo nos hace libres del poder del pecado y también somos liberados por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso es tan importante que nosotros podamos lograr que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas para que el pecado no reine en nosotros, para que no more en nuestros cuerpos. El tercer aspecto de la salvación es un evento futuro, ¿no? Es un evento final. Y sigue diciendo Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Uno, que seremos libres de la presencia del pecado. Quiere decir que cuando Jesucristo nos venga a buscar y hayan pasado las cosas finales y ya estemos con Él, la presencia del pecado en nuestras vidas, los que hemos creído, lo que hemos recibido a Cristo, va a ser destruido totalmente. El pecado no va a existir donde nosotros moremos. Entonces ya no vamos a tener dos naturalezas, sino que vamos a tener la naturaleza espiritual, la cual fue salvada por Cristo. Eso es una muy buena noticia. Entonces todas aquellas cosas que nos dominan en este tiempo, en ese futuro aspecto de la salvación, ya no va a influenciar para nada sobre nosotros porque no va a existir el pecado cuando estemos en la presencia del Señor. Y la segunda característica de este evento final es la entrega de su herencia en la segunda venida de Cristo. Todos aquellos que hemos sido salvados, dice la palabra de Dios que hemos sido sellados con su Espíritu Santo, entonces vamos a recibir cuando Cristo nos venga a buscar la herencia. ¿Qué herencia es? La misma de Cristo. Es vivir cerca del Padre, estar en la presencia del Padre, gozar de los derechos de hijos de Dios como Jesús, y vamos a tener todas las cosas juntamente con Él. Ahora, qué tremendo y qué maravilloso lo que pasó en aquella cruz, ¿no? Porque cuando parecía que todo estaba perdido, el diablo se jactaba de haber matado al enviado de Dios. Realmente lo que se estaba ganando es la eternidad de toda la creación, de todos aquellos que quisiéramos seguir a este Cristo, ¿no?, que nos ha salvado. Jesús murió por los pecados de todo el mundo, pero no todo el mundo va a ser salvado, porque no todo el mundo quiere. Y qué bueno que nosotros que sí quisimos, que nosotros que sí queremos, vamos a disfrutar totalmente de esta victoria que Jesús ganó en aquella cruz. Y juntamente con su victoria, vamos a recibir esta salvación tan grande que tiene una herencia. Y vamos a recibir exactamente la misma herencia que Él tiene. Entonces, acá vemos los tres aspectos de la salvación. Salvación en el pasado,
que es el punto de partida, donde somos libres de la pena del pecado y somos limpiados por la sangre de Cristo. Después, la salvación en el presente, que es donde estamos ahora, viviendo un proceso en este tiempo, donde somos libres del poder del pecado y somos liberados por la presencia de Cristo en nuestras vidas. Qué maravilloso, ¿no? Que el Cristo Todopoderoso nos habita en plenitud a cada uno de los que hemos creído. Y en tercer lugar, la salvación en el futuro, que es el gran evento final, donde seremos por fin libres de la presencia del pecado y el Señor nos vendrá a buscar y nos entregará la herencia que le corresponde al mismo. También la va a compartir con nosotros de igual manera. Bueno, ahora vamos a ir viendo más específicamente cada uno de estos aspectos de la salvación. Y vamos a comenzar con la salvación en el pasado. Y para eso vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 12 y 13, y Efesios capítulo 2, versículos 3 al 6, 8 al 10, 12 al 13 y 17 al 19. Vamos a ver un poquito Efesios, el capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice que en el momento en que nosotros le pedimos a Cristo que entrara a nuestra vida para ser Señor y Salvador, según estos versículos del capítulo 2 de Efesios, versículos 5 y 6, ¿qué es lo que Dios hizo? Si leemos bien, dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y también dice que nos salvó por gracia. Estos versículos nos dan las descripciones de lo que Dios hizo en ese momento. ¿Y qué fue lo que Dios hizo en ese momento? Miren, dice Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar en lugares celestiales con Él. Eso, que las palabras que dicen nos y nosotros, ¿no? Eso significa que Él, lo mismo que le pasó a Él, también nos va a pasar a nosotros. Nos resucitó en el aspecto espiritual y nos hizo sentar en lugares celestiales. O sea, en este momento, en lo espiritual, nosotros estamos sentados ya en lugares celestiales juntamente con Cristo. Si nosotros recordamos lo que estudiamos en la semana 1, ¿qué cosa no nos acordamos con el dedo pulgar? Que somos un cuerpo, ¿no? O sea, nosotros también somos parte de Él, que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y todo, nunca está el cuerpo separado, diseccionado de la cabeza. Nosotros no tenemos la cabeza acá y el cuerpo se va a trabajar. Estamos todos juntos. Entonces, donde esté la cabeza, va a estar el cuerpo. Donde esté Cristo, va a estar su iglesia. ¿Se entiende? Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y según Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, ¿qué hicimos nosotros para merecer el perdón por medio de Cristo? Si nosotros leemos con atención, vamos a tener una respuesta muy interesante, y es que nosotros no hicimos nada. Absolutamente nada por ganarnos esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y vamos a leer entonces lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. O sea que fuimos salvados por gracia y no dependió de nosotros, sino que dice que fue un regalo de Dios. Y no porque lo que hayamos hecho o no, sino que porque Él lo quiso, porque la cuestión es que acá nadie se jacte, ni se crea que la salvación se puede comprar con algún tipo de acción. La salvación es por gracia. O sea que nosotros fuimos salvados mediante la fe
y no hicimos nada para merecerlo. Bueno, hemos hecho una cosa, creer que Cristo lo hizo por nosotros. Eso es muy importante. Vamos a seguir leyendo entonces el capítulo 2, pero esta vez vamos a ver los versículos 12 y 13 que dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, los pero de Dios son tremendos, porque revierte todo lo dicho en el versículo anterior, dice: pero ahora en Cristo, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Esto quiere decir que antes estábamos lejos, estábamos excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios, estábamos ajenos al pacto de la promesa, estábamos sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, mediante lo que Cristo hizo en la cruz, mediante la sangre de Cristo, dice el versículo 13, fuimos acercados hacia el Padre, y todo por medio de Él, todo por la obra de la cruz, ¿sí? Seguimos leyendo el 17 y el 18, y dice: Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que andaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Ahora tenemos un acceso directo a Dios, que es nuestro Padre. ¿Por qué espíritu? Por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu de Cristo que nos habita, y desde que le pedimos que venga a morar a nuestras vidas, Él ha venido a morar a nuestras vidas y nos ha reconciliado por Dios. Qué importante que es la obra de la cruz, qué importante lo que Cristo hizo. Antes no éramos hijos, ahora somos sus hijos. Antes estábamos lejanos de Dios, ahora estamos cercanos. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes teníamos como destino la muerte eterna y ahora tenemos como destino la vida eterna. La obra de la cruz es impresionante, es asombroso. Es un milagro que es difícil de explicar y que es difícil, o que es tremendo, mejor dicho, que no lo aprovechemos, que no podamos comprender esta verdad espiritual que trae tantos beneficios a nuestra vida. Beneficio principal es vivir cerca del Dios que nos ha creado, y eso hace toda la diferencia. Vamos a hacer un repaso de algunos versículos que hemos leído del capítulo 2. Por ejemplo, el versículo 2 dice, en los cuales, o sea, en otros tiempos, dice: nosotros andábamos muertos en transgresiones y pecados. Y el 2 dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Tomábamos la forma de los poderes de este mundo, dice, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el que ahora ejerce poder en los que viven en la desobediencia. Mirá qué tremendo este texto, ¿no? Nosotros nos movíamos como nos manejaba nuestro gobernante, que era Satanás mismo, y ese poder diabólico operaba en nuestras vidas y nos movíamos en desobediencia conforme el diablo iba marcando nuestra carne. De eso nos salvó Jesús. El versículo 3 dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. O sea, nos movíamos según nosotros creíamos que debíamos movernos, ¿no es cierto? Hacíamos lo que se nos antojaba hacer, y todo eso estaba manipulado y operado, ¿no?, por el poder de las tinieblas. ¡Qué tremendo! Por eso, todos los que son operados por este poder diabólico son objeto de la ira de Dios. No por humanos, sino el poder que opera detrás de eso es lo que a Dios le produce esa ira. El versículo 5 dice, por su parte, que dice que nos dio vida con Cristo cuando estábamos muertos en nuestros pecados. O sea, estábamos muertos, esa manera
de movernos, esa operación diabólica que había sobre nuestras vidas, lo que hacía era matar nuestra eternidad, matarnos a nosotros mismos. Por eso termina diciendo este versículo, dice, por gracia ustedes han sido salvados. O sea, no había ninguna cosa hermosa a nosotros para que Dios dijera, bueno, los voy a salvar porque en esto tienen algo bueno. Nada bueno había en nosotros, nada. En definitiva, toda obra, aunque parezca altruista en la vida de una persona, detrás hay egoísmo, hay un hacerse ver, por ejemplo, ¿no es cierto? Por eso es tan tremendo cuando el pecado mora en nosotros. El versículo 12 da otro detalle de lo que nosotros éramos y dice, recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, estaban excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y en el 17 dice, y él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Resumiendo, hacíamos la voluntad de nuestra carne, operada obviamente por poderes diabólicos. 2, estábamos sin Dios. 3, estábamos lejos de Dios. 4, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 5, estábamos sin esperanza. 6, estábamos sin Cristo. Y quisiera terminar esta sección, después en la próxima clase vamos a ver un poquito la salvación en el presente, con más detalle y en el futuro, pero quisiera terminar esta sección leyendo el capítulo 5 de Romanos, versículos del 6 al 11, que es muy interesante y dice, a la verdad éramos incapaces de salvarnos, pero en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Dice, porque si como éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos sido y recibido la reconciliación. Hemos sido reconciliados. Dice, si nosotros que no merecíamos, termina diciendo este texto, como resumiendo, si nosotros que no merecíamos nada porque había maldad en nuestro corazón, aún así Dios nos demostró su amor mandando a su Hijo y muriendo por nosotros, su Hijo, y hemos sido justificados por medio de esa sangre, con cuánta más razón, dice acá, por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. O sea, si él se atrevió a morir por nosotros, aunque éramos malos, ¿cómo ahora que lo tenemos a él no vamos a tener salvación y vamos a estar viviendo junto a él? Bueno, la Biblia es muy clara con respecto a estos temas y qué precioso es saber que la salvación, bueno, si bien muchos dicen que se pierde según los textos que estamos viendo, pareciera que no. Pero bueno, eso vamos a dejarlo con un final abierto. Dios sabe, ¿no? Exactamente cómo es la verdad. La cuestión es la siguiente: nosotros debemos cuidar nuestra salvación y debemos servir con gozo y estar agradecidos porque un amor como el que Cristo tuvo por nosotros no lo va a tener nadie jamás.